Vamos a estudiar la definición de los números reales, tomando como base los números decimales. En el problema inicial, ahí se nos plantea, o nos solicitan que escribamos como un número decimal cada uno de los siguientes números reales. En el caso del literal A, siempre que usted tenga un número entero para escribirlo como un número decimal, pues basta con que después del punto usted le ponga 0 o ceros, es decir, uno o varios, no importa cuántos. El asunto es que sin importar la cantidad de ceros que usted le ponga, ese número va a seguir siendo decimal, no importa cuántos ceros le ponga. En el caso del literal B, de la misma manera, menos 2, si lo queremos como decimal, usted le agrega por ahí la cantidad de ceros que usted quiera y ponemos puntos decimales. En el caso del literal C, que tenemos el número 3 medios, para convertirlo tendríamos que hacer la división 3 entre 2. Al hacer la división 3 entre 2 sería 1. 1 por 2, 2, para 3 es 1. Punto decimal y agregamos un 0. 5 por 2, 10, para 10, 0. Nos da exacto. Entonces acá, en el caso del literal C, basta con que lo escribamos como 1.5. Ese es el decimal que buscamos. En el caso del literal D, tendríamos que dividir 5 entre 3. Tabla del 3, 1 por 3, 3, para 5 me faltan 2. Ponemos punto decimal y agregamos un 0. ¿Qué número multiplicado por 3 se acerca a 20? Pues sería el 6, porque 3 por 6 da 18. Para 20 me faltan 2 y como pueden ver se repite el residuo. Si yo quiero seguir dividiendo, entonces pongo otro 0 y vuelvo a dividir 20 entre 3. Otra vez me va a dar 6, 6 por 3, 18, para 20 me quedan 2 y no es necesario seguir, evidentemente ahí se sigue de manera infinita. Entonces lo que se hace es escribir eso simplemente como 1.6 y el número que se repite se le escribe una rayita de arriba, indicando que ese 6 se va a repetir infinitas veces. Es importante recalcar que este tipo de números son números racionales. Siempre que usted observa que después del punto hay infinitas cifras decimales donde el número que se repite es el mismo, ese número es racional. Se puede escribir como una fracción, por eso es racional. De hecho, viene de una fracción, como ustedes pueden ver acá. En el caso del literal C, pues también es número racional, nos da un número exacto de decimal. El A y el B también son racionales. Veamos el caso del literal E, que es lo que resulta. Hay que dividir 1 entre 6. Para comenzar, como 1 es menor que 6, entonces el resultado va a ser menor que 1. Ponemos 0 punto y agregamos un 0 al dividendo para poder hacer la división. Entonces acá nos quedaría 1 por 6, 6, para 10, faltan 4. Puedo agregar 0 para seguir. 6 por 6, 36, para 40, vuelven a quedar 4. Si quiero seguir puedo poner un 0. Y aquí sería 6 por 6, 36, y van a volver a sobrar 4. Entonces pueden notar ustedes que aquí el resultado sería 0.16 y el número que se repite de nuevo es el 6. Como se repite infinitamente el número 6, entonces ese número también va a ser racional. En el caso del literal f, que es una raíz cuadrada, pues lo que podemos hacer simplemente es sacar la raíz. Usted va a consultar a la calculadora a cuánto equivale la raíz cuadrada de 7 y la calculadora le va a resultar por ahí 2.64, 57, 51, etc. Voy a poner puntos decimales. Entonces sí es importante que usted observe que después del punto ninguna de las cifras respetan un patrón, no hay una repetición. Entonces en este caso, ese tipo de números son irracionales. Irracionales, repito. Veamos el caso del literal G. En el caso del literal G, tenemos la base neperiana, o número natural G. Ya conocemos el significado, o si quiere usted lo busca en el calculador. 2.71, 82, 818. Podemos poner ahí puntos decimales. También es un número irracional, por lo que ya expuse hace un momentito, que los números no se repiten. Los que están después del punto decimal, no hay ninguno que se repita. Eso se llama periodicidad. Es decir, que los números irracionales tienen la característica que
en su forma decimal no existe una periodicidad, no hay una repetición. A eso quiero referirme. Luego, en el caso del literal h, tenemos el número pi. ¿A cuánto equivale el número pi? También es un número muy conocido. Si usted no lo recuerda, puede consultarlo en la calculadora. Pero el número pi aproximadamente es, bueno, 3.141592. Puntos suspensivos por ahí. Y ahí tendríamos que este número también es un número irracional, por lo que ya expuse hace un momentito. Entonces pueden notar ustedes que todos aquellos números decimales que tienen fin, que son finitos, es decir, como por ejemplo el caso de 1.5, no se repite esta cifra, sino que simplemente es 1.5 de manera precisa y exacta, entonces podríamos decir con claridad que ese tipo de números son números racionales. Recuerden que dijimos que los racionales se llaman Q. Luego, si hay una periodicidad, es decir, que el número decimal se repite siempre, entonces ese número también es racional. Recuerden que Q es racional. ¿Cuál otro número resultó racional? El caso de literal D resultó ser un número racional porque el 6 se repite de manera infinita. Luego, el caso del 3, de hecho el 3 era una cantidad entera, pero si vamos a hablar de repetición, pues los ceros que agregamos se repiten infinitamente. Y lo mismo pasaría con menos 2. Todos esos que mencioné son racionales. Caso contrario, los demás son irracionales. ¿Por qué son irracionales? Por lo que acabo de mencionar, que no tenemos una repetición, como pueden ver acá en este caso, no se repiten las cifras decimales, entonces no es periódico. Como no es periódico, entonces ese es un número irracional o Q', como se llama. El mismo caso es el de pi y el mismo caso es el de la raíz cuadrada de 7. De esa manera usted va a discriminar entre los números racionales de los irracionales cuando lo que tenemos es una representación en su forma decimal. Aquí tienen ustedes la definición para ayudarse un poco. Tenemos que los números decimales son los que se utilizan para representar partes de la unidad, ya sabemos cómo, y la manera como los podemos diferenciar está en este cuadrito, que nos puede servir como un esquema. Los números racionales son aquellos decimales, en este contexto del que estamos hablando, decimales que son periódicos, es decir, que después del punto decimal hay un número que se repite infinitamente. Y los irracionales son aquellos decimales no periódicos, es decir, aquellos que después del punto decimal no tienen ninguna repetición. Los racionales sí se repite infinitamente la misma cifra, en los irracionales no hay un patrón de repetición, no hay un número que se va repitiendo y por lo tanto no son periódicos. En resumen, para diferenciar los periódicos de los no periódicos, podemos entender que los decimales periódicos son aquellos que tienen una cifra, una cantidad que se repite después del punto decimal infinitamente. Y en los no periódicos, dicha repetición no existe. Aquí tienen ustedes básicamente 12 ejercicios en los cuales ustedes lo único que tienen que hacer es diferenciar o discriminar o clasificar, como usted lo quiere ver, entre racionales o irracionales, cada uno de los que ahí se encuentra. Gracias.